Bienvenidos a una nueva emisión de Frente a Frente. Hoy, como siempre, un tema de interés para todos los colombianos, un tema que nos interesa prácticamente a los 50 millones de habitantes de este país, el tema del salario mínimo. Una iniciativa que debe estar por salir antes del 31 de diciembre de este año y a la cual pues son muchas las posiciones. ¿Cuánto se debe subir? ¿Por qué se debe subir? ¿Debe estar por encima de la inflación? ¿Cuántos puntos? ¿Qué opinan los comerciantes? ¿Qué opinan los sindicalistas? Y por eso nos acompañan dos representantes a la Cámara que han aceptado nuestra invitación. La representante Ana Rogelia Monsalve y el representante Julio César Triana de Cambio Radical. En principio, doctora Monsalve, ¿cuánto se debería subir el salario mínimo? Pues yo considero que sí debe ser por encima de la inflación. Necesitamos un país que le permita a los colombianos comprar su canasta básica, poder tener ese poder adquisitivo para que mejore o para por lo menos estabilice su calidad de vida. Doctor Julio César, ¿el aumento del salario mínimo va a implicar un aumento adicional de la inflación? Wilson, un saludo muy especial a ti, a todos los miles de televidentes y a mi colega Ana, quien hace una excelente labor en representación de los afros y del Atlántico. Mire, la pandemia dejó en crisis al mundo y a este país. La situación económica de los colombianos ha sido tremendamente devastadora y especialmente las familias que viven con un salario mínimo se ven a gatas. Poner un salario por debajo de la inflación sería un absurdo total. Yo creo que se debe conciliar un salario que esté por encima de la inflación, pero también que le dé garantías al empresariado colombiano de mantener las nóminas y las inversiones que hoy tienen sus empleados. Hoy la inflación está por encima, cercana al 13%. Es posible que incluso al final del año estemos por encima del 13%. Las centrales obreras han hablado de un 20% de aumento. ¿Cómo se podría equiparar ese porcentaje para que no afecte ni la canasta familiar ni tampoco al empresariado, doctora Monsalve? Bueno, hasta el 15 de diciembre tienen los gremios para poder conciliar el tema de los salarios. Las centrales, como usted lo dice, han pedido un 20%, pero entonces ahí atacaríamos directamente a lo que dice el compañero Triana, que son las empresas. No podemos saturar a las empresas porque no van a poder sostener una nómina. Aparte de eso, recordemos que para el próximo año también viene una reforma tributaria que de una u otra manera está afectando al sector empresarial. Entonces, conciliar o llevar que sea por encima del 13, pero por muy debajo del 20. Nosotros necesitamos que sea equilibrado y equitativo para ambos gremios este aumento del salario mínimo. Doctor Triana. Se ha planteado el 20 como punto de negociación, pero también hay que reconocer que centrales obreras, empresarios y gobiernos han tenido un muy buen ánimo conciliatorio. Desde el principio se ha dicho que se puede llegar al 15%. Es posible que ese sea un indicador que le dé garantías a los generadores de empleos, o sea, a los empresarios, pero también a los trabajadores que sienten que se les va a pactar por encima de lo proyectado de la inflación. Pero hay algo que se escucha en las calles. Usted sube el 15%, el 16%, el 13%, el 14%, pero asimismo sube las pensiones, el costo de vida, los arriendos, el transporte. Prácticamente se come en el primero o segundo mes ese aumento del salario mínimo. Por eso es que se tiene que proyectar que sea por encima de la inflación y proyectando que la inflación va a aumentar. Lo que decía el representante Triana, si buscamos un salario que esté por debajo o un salario igualitario, va a ser mucho peor lo que usted acaba de expresar. Nosotros debemos de entender, y los colombianos también lo saben, que no ha sido fácil este paso post-pandemia. Sí, y que en estos momentos la única intención tanto del gobierno nacional como de los gremios es conciliar y llegar a lo que sea mejor para todos los colombianos, esos colombianos que son la mayoría en este país que ganan el salario mínimo. Representante, ¿cómo hacer para que no se vaya ese aumento en los primeros meses del año? Pues mire, lo primero que hay que decir es que la inmensa mayoría de los trabajadores de los colombianos subsisten con un salario mínimo, incluso con menos, Wilson, que no hemos hablado de eso. Eso hay que tenerlo de presente para que cuando se tramiten reformas tributarias, cuando en el Congreso del que hacemos parte Ana y yo, tramitemos normas que tengan que ver con crear impuestos, esos impuestos al que más golpean
es al que recibe un salario mínimo o un pequeño salario, porque allí se va a ver afectado. Por ejemplo, al entrar en vigencia la nueva reforma tributaria, se va a afectar el PAN, que es un elemento esencial para las familias, especialmente los que tienen un salario mínimo. Yo creo que tiene que haber también una responsabilidad de los gobiernos de turno y de quienes estamos en el Congreso cuando se trata de fijar impuestos, y esos impuestos llegan al ciudadano de a pie, a ese del que estamos hablando con Ana, que percibe un salario mínimo o menos de un salario. No a nosotros los congresistas, que ya hablaremos de ese tema. Ya hablaremos más adelantico de ese tema. Representante Rogelia, pero hay otro tema que los colombianos de a pie pues se preguntan. ¿Por qué sube la canasta familiar si, por ejemplo, aquí en Colombia se podrían invertir recursos para los insumos agrarios, que son básicamente lo que hace que, según pues, todos los análisis, es lo que hace que se dispare esa canasta familiar? Bueno, antes me gustaría complementar algo del compañero, y es que nosotros cuando se aprobó la reforma tributaria hicimos muchísimo énfasis en que no se afectaran los productos de la canasta básica familiar, y eso es muy importante que todos los colombianos sepan, porque venían gravados con el impuesto saludable muchísimos de los alimentos que hacen parte del día a día de la comida de los colombianos, y afortunadamente tuvo mucho eco nuestra voz, la voz de muchos representantes, y se excluyeron muchos alimentos que estaban en esa reforma. Hoy podemos decir que a partir de que entre en vigencia, no todo lo que estaba proyectado por el gobierno nacional fueron los que quedaron en la reforma. Se sacaron varios alimentos importantes, básicos de la canasta familiar. ¿Y cómo hacer? En estos momentos, ¿qué pasa? Que todos los fertilizantes están con un costo altísimo porque vienen importados. Entonces, es importante tener claro cuál va a ser la acción del gobierno nacional frente a esas importaciones y frente a cómo comenzar a incentivar la industria colombiana para que también se pueda producir lo que tenemos. Tenemos un campo grande capaz de producir, pero no tenemos las herramientas para que en estos momentos sean competitivos en el mercado. Mira, yo hago parte de la Comisión Quinta, y muchos de los representantes de allí son de los territorios al igual que yo, y llegamos a esa misma conclusión. El campesino hoy en Colombia es un sujeto maltratado económicamente. Ustedes hacen sus cultivos, siembran la papa, siembran el maíz, y cuando lo van a comprar, lo van a vender, se lo quieren comprar a un precio que ni siquiera es lo que ellos invirtieron. Entonces, pero traen productos importados mucho más económicos, pero que afectan a nuestro productor nacional. El próximo 15 de diciembre se debe determinar el salario mínimo de los colombianos, que si como se ajusta a las opiniones podría estar sobre el 15%, es decir, que los colombianos ganarían 150.000 pesos más. Les quedaría su salario mínimo en 1.150.000, eso sin contar con el subsidio de transporte. Pero los congresistas a partir del próximo año tendrán un salario cercano a los 37 millones de pesos. Por eso vamos a conversar con los representantes invitados hoy sobre el tema. Doctora Monsalve, ¿qué decir sobre este salario para los congresistas y cómo hacer, digamos, decirle a los otros colombianos que ganan cerca de 1.200.000 pesos, pues que ustedes se ganan 37? Bueno, si lo colocamos de esa manera, obviamente no es equitativo que la rama legislativa de este país gane 30 veces más que el resto de los colombianos. Pero también es importante que todos sepan que está en curso varias leyes que promueven la reducción del salario de los congresistas. Y no solamente de los congresistas, sino del resto de funcionarios que están alrededor de este mismo salario, para buscar una equidad entre todos. Representante Triana, ¿qué decirle a los colombianos con ese salario? Pues Wilson, lo primero que hay que decirle a los colombianos es cuánto le descuentan a un congresista. Hoy los congresistas se ganan 34 millones de pesos y le hacen un descuento superior a los 9 millones de pesos mensuales. Quiere decir que el salario real de un congresista es 24 millones algo. Y lo otro que hay que decirle a los colombianos es que cuando se le incrementa el salario a un congresista, se le incrementa a los magistrados de altas cortes, a los presidentes de juntas directivas, a los directores de centros administrativos e institutos,
administrativos independientes. Nos hemos preguntado cuánto se gana el presidente de Colpensiones, el superintendente de sociedades, el superintendente financiero. Si se trata de bajar el salario, yo voy a votar. Me gusta una propuesta de Katy Jubinado, que la trabajó con UPRIMI y que busca que el tope del salario de los congresistas sea 25 salarios mensuales vigentes a partir del 2026, pero abre la posibilidad que el que quiera hacerlo ahora, el congresista, lo haga. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a ajustar esos 25 salarios mensuales vigentes a todos los funcionarios de altos funcionarios del Estado? Porque creo que la ley debe ser aplicada para que no haya un solo funcionario en Colombia que gane más de esos 25 salarios mensuales. Claro, ¿sabe qué es lo que pasa, Wilson? Y se lo digo yo que voy a votar y que he votado todas las iniciativas de reducción de los salarios que han pasado por la Comisión Primera. Lo que pasa es que lo que vende es darle palo al Congreso y no hemos mirado el árbol, pero no hemos observado el bosque. Representante, el representante Triana lideró prácticamente una iniciativa que busca reducir el receso legislativo, una iniciativa que incluso estuvo en la consulta anticorrupción. ¿Por qué no ha avanzado también esas iniciativas que buscan reducirle o por lo menos congelar el salario de los congresistas? Esta semana acabamos de avanzar en la reducción del tiempo de descanso de los representantes para iniciar un mes antes, iniciativa que tengo que decir que apoyé, porque considero que también es importante que estemos aquí en lo que nos encomendaron todos los colombianos que eligen a los representantes, en el trabajo legislativo. Pero nuestros territorios también es importante. Lo que pasa es que lo que dice Triana, aquí la promoción de darle palo, como se dice popularmente al congresista, da rating, le ayuda, mejora, pero tenemos que decir realmente la dignidad que es ser representante. Mira, esta es la primera vez que yo me lanzo a un cargo público. Antes de esto yo me ejercía mi carrera y mi profesión y me iba bien, tengo que decirlo. Sí, pero la responsabilidad que tiene un representante es muy grande. Hoy asumo 14 demandas. 14, que esto incluye un cargo jurídico muy importante, por lo menos en mi caso. Y así como yo, hay muchos congresistas que están por fuera del territorio y que también tienen el gasto, tanto en Bogotá como en el territorio. Mire, yo no siento que a mí me regalan el sueldo, yo les tengo que decir que yo lo trabajo. Yo me lo gano, yo estoy en el territorio, estoy aquí en Bogotá, yo voy a mis comisiones, voy a mis plenarias, ejerzo mi trabajo, sino que han buscado la manera de manchar esta linda labor. Y tengo que decir, yo lo voy a apoyar, ¿sí? Pero no siento realmente que es un trabajo regalado. El que no lo trabaje. Pero entonces en que no lo trabajo debemos también tener la conciencia de decir es tal representante y no colocarnos a todos en la misma bolsa, porque así como yo he visto muchos representantes que hacen, como uno dice, la tarea, se ponen y hacen su trabajo. Entonces pienso que cada día es peor con el tema de tratar de poner en menos toda esta labor legislativa. Y recordemos que nosotros hacemos las leyes que rige todo Colombia. Eso es una dignidad y hoy yo lo valoro. Representante, ¿por qué no han avanzado esas leyes? Usted pues lideró, incluso en los que hemos cubierto el Congreso y la Comisión Primera específicamente, el cuatrenio anterior, el doctor Santos lideró el tema del receso legislativo y usted retomó esa iniciativa y se logró pasar ya en primera vuelta. ¿Por qué no han avanzado los que reducen el salario? Oiga, Wilson, primero déjeme decirle a todos los del Atlántico que están viendo este programa que Ana se gana el salario, me consta, y que tiene carácter y que ha hecho una muy buena labor. Un elogio, déjeme echarle un elogio. Como bueno pita, un coqueteo aquí a esta gran representante. Mire, Wilson, en el cuatrenio anterior con Gabriel Santos lideramos los dos ese proyecto. Llegó a 8º debate y por falta de quórum en el Senado, no sé qué pasó, muy ocupados los senadores, se murió en el último debate. En esta ocasión creo que va a salir adelante. La Cámara de Representantes está muy comprometida. La votación fue 124-7. 124 representantes apoyando esta iniciativa. Y quisiera decirles una cosa. Este receso legislativo
que fue considerado por el constituyente en el 91, era un receso legislativo que buscaba que el congresista volviera a su región a trabajar con sus comunidades, a enterarse de la problemática, situación que es importante. Pero hoy tenemos otra situación más importante, Wilson, y es que muchas leyes, especialmente las de iniciativa congresional, mueren en el tiempo porque dicen que no hay tiempo para la discusión, o sea, las llevan hasta el final y dicen no hubo tiempo para programarle la discusión tanto en comisión como en plenaria. Incluso hay algo que es muy pobre en el Congreso y es el control político. ¿Saben qué? El control político debería ser, como en otros congresos del mundo, la herramienta más importante que tenga el congresista para evaluar al gobierno de turno. Sin embargo, pasa un año y el número de debates de control político es 4 o 6. Eso es muy pobre. Vamos a tener un mes más para control político y un mes más para debatir las normas, especialmente de origen congresional, que mueren con el argumento de falta de tiempo para la discusión. El próximo 15 de diciembre se debe determinar el salario mínimo de los colombianos, pero la discusión sobre el salario de los congresistas va a continuar en la próxima legislatura. Doctora Monsalve, ¿a qué se compromete hoy con los colombianos en ese tema? Bueno, yo en estos momentos estoy respaldando una iniciativa del senador J.P. Hernández en la que se proyecta el mismo sentido, reducción de salario para los congresistas. Como lo dije anteriormente, considero que debe ser de una manera equitativa y por supuesto que no afecte toda esa labor legislativa que hacemos tanto en región como acá en la ciudad de Bogotá. Pero estoy de acuerdo y apoyo muchísimo lo que dice mi compañero Triana, que no solamente sea a los congresistas, que esta reducción se haga a todos los niveles jerárquicos del país, no más de 25 salarios para todos. Representante, ¿cuál es el compromiso hoy con los colombianos en ese sentido? Wilson, se lo digo frente a frente y mirando a todos los televidentes, voy a apoyar la propuesta de Katy Jubinado, que trabajó con el jurista Oprimi, consistente en 25 salarios máximo a partir del 2026, pero con la posibilidad de que quienes hoy quieran someterse desde ya a los 25 lo puedan hacer. Y hay que abrir la discusión para que ningún funcionario público en Colombia gane más de 25 salarios mínimos mensuales vigentes. Pero finalmente, doctor Triana y doctora Monsalve, el propio presidente de la República podría determinar un congelamiento. Se lo digo con sinceridad, hubo una propuesta en el cuatrenio anterior, bajar o no hacer incremento salarial por 10 años. Ese sí sería un verdadero ahorro. Congelar el incremento de los congresistas durante una década. Ese sería un gran ahorro y evitaría la discusión de bajar o ponerles esto o quitarles. Pero también le cuento esto a usted y a todos los televidentes, y lo sabe Ana. ¿Saben qué? El Congreso de Colombia en la reforma tributaria y en el presupuesto ha metido normas para que los congresistas paguen más impuesto. O sea, que muy pronto les daremos la cifra real de cuánto es lo que realmente le llega a un congresista en Colombia. Bastantes millones hay ahí sumados, así que, representante, entonces, ¿qué decirle, por ejemplo, al gobierno? Usted se acaba de declarar de partido de gobierno, ¿qué decirle al propio presidente Petro? ¿Podría incluso tomar esa decisión? Claro, pero tenía que él también poner el ejemplo. Las mejores decisiones se hacen con el ejemplo. Ok. Pues muchas gracias a todos. La próxima semana estaremos con un nuevo tema de debate en este Frente a Frente ya en el 2023.